Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Estas son las principales repercusiones después de la sentencia en contra de Yanine Áñez, los pronunciamientos de diferentes políticos del país y las repercusiones. Escuchemos y luego continuamos. Le decía, terminó la tortura, terminó este montaje armado, este circo que no se puede llamar justicia. Realmente ha sido despiadada la forma en la que han tratado a una expresidenta. No solamente desde el momento en que la encarcelaron, la secuestraron de una forma violenta, como un mecanismo ejemplarizador, que era lo que venía a continuación. Y que pues ahora nos ha cobrado más de 80 presos políticos. Tenemos personas condenadas sin siquiera haber sido escuchadas. Y lo que hoy se ha dado será recordado seguramente como el juicio de la ignominia, como el juicio de la vergüenza y de la venganza. Porque esto no ha sido otra cosa que ejercitar un acto de abuso de poder, instrumentalizando la justicia, tal como más de una decena de organismos internacionales han denunciado, ante la falta de independencia de la justicia, ante la falta de seguridad jurídica. Tenemos como corolario de nuestro absoluto desestado de derecho una sentencia en la que jueces que han sido nombrados 2 semanas antes del inicio del juicio, que seguramente son sus primeras armas, son su primera sentencia, que han sido aplazados en la instancia de evaluación del Consejo de la Magistratura, hoy tienen la osadía de querer juzgar actos del primer poder del Estado, de una asamblea legislativa, de una ex senadora, de una expresidenta, que hoy está siendo no solamente sometida a un castigo cruel, inhumano y degradante, sino a un acto de venganza política. Y lógicamente no es de ninguna manera un elemento, un documento, un fallo que pueda considerarse válido. Desde el momento en que conoció un tribunal ordinario este caso, por hechos que no existieron, cuando el mismo ministro de Justicia señaló que están acudiendo a la justicia ordinaria porque no cuentan con los 2/3 en la Asamblea, sabemos que este juicio es plenamente nulo y es así como va a terminar. Doctor Balda, en este entendido, tomando en cuenta que hay una sentencia ya en primera instancia, ¿cuál es el paso siguiente en el proceso como tal? ¿Una apelación? ¿Qué va a ocurrir? Sí, tenemos la instancia de la apelación restringida. Una vez que tengamos conocimiento del fallo en su integridad, el tribunal ha señalado que el día 15 de junio a las 15 va a dictar y va a hacer conocer cuáles los argumentos con los cuales pudiera sostener, como hoy dijo, que cuentan con pruebas suficientes para lograr la convicción del tribunal. Probablemente esta decisión ya estaba tomada mucho antes y que tan solo han esperado que acabe la cumbre de las Américas en Estados Unidos para hacer conocer este fallo. Sabemos que este caso ha estado plagado de irregularidades. No solamente no se le ha permitido estar presente en su juicio, tomar contacto con sus abogados o ejercer plenamente el derecho a la defensa. Ni siquiera se le ha respetado el derecho a la salud. Y estos componentes, pues en definitiva, marcan un juicio del horror y de la vergüenza. Bien, permítanos, doctor Balda, por favor, porque también se ha sumado a esta entrevista el abogado Víctor Nina. Él es el abogado de Lidia Patti, la exdiputada, una de las personas que también ha impulsado estos procesos en primera instancia, en el denominado Golpe 1. Doctor Nina, buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Muy buenas noches, señor periodista. ¿Cómo han visto usted el fallo y la sentencia que ha salido hace minutos nada más? Bueno, ha sido un fallo histórico a los intereses del Estado Social Democrático de Derecho, toda vez que por primera vez en la historia se está generando una jurisprudencia en sentido de que cualquier persona que lesione, vulnere o atente contra el Estado Social Democrático de Derecho, lógicamente debe ser juzgado y sentenciado, como el día de hoy. Lógicamente esta sentencia es con un fallo muy acorde de 10 años, debería ser 15 años, pero se respeta aquello, pero también tanto el Ministerio Público como la Procuraduría tienen las instancias pertinentes, incluso para presentar el recurso de apelación, los efectos de poder lograr
15 años. Este fallo es histórico y esperamos, bueno, que con esto, se proteja lo que es el Estado Social Democrático de Derecho. Durante este proceso nunca ha habido injerencias externas, y aquel que lo diga eso, que lo demuestre ante las instancias pertinentes, no es tan solo hablar con conjeturas, porque nosotros como abogados debemos basarnos en pruebas. Doctor Nina, esto quiere decir lo que usted nos está comentando esta noche en esta primera repercusión, que ustedes no van a presentar ninguna apelación, es decir, que ustedes están conformes con la determinación del Tribunal de Sentencia. A ver, bueno, mi cliente, la exdiputada Lidia Apati, ha presentado una denuncia el 2020 por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Posteriormente a ello se ha ampliado por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Mi cliente, en su condición de víctima, está en esa condición en el caso Golpe de Estado 1, pero no así en el caso Golpe de Estado 2. ¿Por qué? Porque estos delitos son delitos de acción pública y las víctimas necesariamente son las instituciones públicas que se presentan al Estado. Y ahí la no participación en el caso Golpe 2, ¿no? Pero tanto la parte... Para que quede claro, doctor Nina, entonces, para que quede claro, dos consultas. ¿Están conformes con la determinación del Tribunal de Sentencia? Y también aclarar que lo que se ha determinado hoy en el caso denominado Golpe 2 no es por los hechos ni de Sencata ni de Sacaba, ¿verdad? A ver, bueno, se debe dejar claro una marcada diferencia y para ello debemos referirnos a lo que ha sucedido el 2003. El 2003, todas las masacres que han sucedido ese año, el autor principal ha escapado a los Estados Unidos, Gonzalo Sánchez de Lozada. La diferencia sustancial está en que los hechos sucedidos en el 2019, que han tenido un daño colateral con las muertes de Sencata, Sacaba, Guayani, la diferencia está que cuando los juicios de Sencata, Sacaba, Guayani empiecen, la principal acusada por estos delitos, lógicamente, va a estar en el banquillo de los acusados. He ahí la primera diferencia. Ahora bien, en relación a que este proceso es una pena muy ínfima, el tema de 10 años, tenemos el caso Golpe de Estado 1, ¿no? Donde la pena máxima es de 20 años. Actualmente estamos en la etapa preparatoria y lógicamente vamos a generar convicción para que el Ministerio Público pueda acusar formalmente por estos delitos. Bien, doctor Balda, a ver, uno, acaba de escuchar el criterio del doctor Nina que califica este fallo, este proceso y este fallo como histórico. Y dos, acaba de mencionar también que queda pendiente el caso Golpe 1 con tipificaciones que se ha solicitado, sean extinguidas porque algunas de ellas ya no están en el ordenamiento jurídico siquiera del país. ¿Qué opina sobre esos criterios, doctor Balda? Bueno, hablar de independencia y escuchar el día de hoy al ministro de Justicia pedir respeto a la independencia de los jueces es como escuchar a Evo Morales decir que no existe narcotráfico. En realidad, este juicio, no solamente coincido con el doctor Nina, será histórico, pero por la ignominia, por la vergüenza que representa para quienes en este momento creemos y sostenemos que nuestra justicia no solamente está en su peor momento, es la peor justicia que hemos tenido. Un tribunal constitucional con fallos, pero absolutamente sesgados en cuanto a no concluyó el procedimiento y el tribunal ingresó a ya dictar directamente una sentencia. No solamente no cuenta con validez, sino que además el proceso y los jueces y los fiscales y quienes han promovido esta causa, el día de mañana tendrán que responder ante una Corte Penal Internacional porque el tener un preso político es un delito de lesa humanidad. Y la tortura que se está ejerciendo contra Yanine Áñez, el día de mañana seguramente tendrán que responder estas personas ante la justicia. Bueno, a ver, hemos escuchado atentamente los argumentos esgrimidos aquí por el colega abogado, pero debemos ser objetivos. Los abogados no podemos ser subjetivos y no podemos motivarnos por las bajas pasiones o motivaciones políticas. Bolivia, conforme al artículo 1 de la Constitución Política del Estado, es un Estado social democrático de derecho, es decir, donde se plasma el principio de legalidad, donde las normas tienen que aplicarse para todo ciudadano boliviano.
En este caso, está el Código Penal donde están los delitos, están las autoridades que han sido nombradas conforme a derecho, tienen facultad y competencia. Ahora bien, si la defensa de la señora Yanine Áñez creían que estaban siendo perseguidos políticamente, tenían una vía legal que no la han hecho, prisión de libertad por procedimiento indebido. Es ahí donde deberían haber demostrado que eran perseguidos políticamente. No lo han hecho, no lo han demostrado, y lógicamente que no se puede venir a sorprender con argucias, a denostar a las autoridades competentes o en su defecto tratar de amenazar con procesos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la ley de la abogacía claramente dice que el abogado durante su ejercicio o patrocinio no puede ser perseguido, no puede ser amedrentado. Entonces, las normas están prescritas y bueno, se debe plasmar eso, ¿no? Vamos a leer, por favor, nosotros esta noche, antes de escuchar también al doctor Balda, las opiniones y los criterios que se han manifestado de diferentes líderes políticos en el país. Samuel Doria Medina, a través de Twitter y sus redes sociales, por favor, tras conocer la sentencia, decía: la sentencia contra Yanine no mancha a quien la recibió, sino a quienes la impusieron en contra de la ley. Un día restauraremos el Estado de Derecho en Bolivia y este caso se estudiará como un ejemplo de todo lo que estaba mal en Bolivia en el 2022. También tuiteó el ministro del Castillo, Eduardo del Castillo. Hoy se hizo historia. La señora Yanine Áñez fue sentenciada a 10 años en el caso Golpe 2 por la autoproclamación y la vulneración de las normas de sucesión constitucional en nuestro país en el 2019 en el caso Golpe de Estado. Sigue la segunda parte, por favor, el tuit, ahí está, del ministro de Gobierno. El pueblo boliviano puede decir con orgullo que esta vez no quedará impune quien vulnera derechos, persiga personas, divida familias y provoque dolor en la gente. Este precedente debe servir para que nunca, bajo ningún motivo, una persona se autonombre presidente del país. Antes de conocida la sentencia, porque esta sentencia se ha conocido minutos antes de que ingresáramos al programa, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y también otro de los actores claves en los hechos del 2019, tuiteaba lo siguiente: la justicia politizada del masismo está a punto de consolidar un atropello que la historia y el pueblo boliviano juzgará. Jorge Tuto Quiroga, otro de los líderes políticos que también estuvo presente en lo que fue en su momento. Vamos a continuar antes, por favor, con este tuit de Luis Fernando Camacho. Yanine Áñez está a punto de ser condenada de manera inconstitucional en un proceso viciado que busca la revancha contra la expresidenta y que intenta imponer un relato falso y mentiroso respecto a los sucesos políticos que ocurrieron después del fraude del 2019. Ahora sí, vamos con Tuto. Jorge Tuto Quiroga, expresidentes. Idea Grupo, pedimos a Antonio Guterres, Unión Europea Bolivia y OEA Oficial condenar linchamiento judicial de Yanine Áñez en Bolivia, porque esto criminaliza la transición constitucional reconocida internacionalmente e internamente y daña la democracia regional. Seguimos, las repercusiones en el país no se han dejado esperar. Carlos Mesa, 23 expresidentes de Iberoamérica consideramos que corresponde a la ONU, la OEA y la Unión Europea como testigos y facilitadores de la transición constitucional de la expresidenta Áñez, repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional. Esto tuiteaba antes de conocer la sentencia. Carlos Mesa, candidato en su momento a la presidencia. Evo Morales, oportunistas que se abrazaron con golpistas nos culpan del fracaso de su gestión. Repiten el discurso de la derecha que con guerra sucia pretende acusar a Evo de todos los conflictos para dividir al MAS. El pueblo tiene memoria. Ante sus ataques permanecemos unidos y fortalecidos. Las diferentes repercusiones que se han escuchado en esta jornada, algunas antes de la sentencia, Juan Carlos, otras Permítame, después. Varios de los expresidentes de los jefes políticos hablaban de la repercusión y el pronunciamiento internacional, y este viene de esa mano, de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y acaban de publicar este comunicado que dice lo siguiente, por favor.
De conformidad con su mandato, la misión técnica en Bolivia de la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lleva a cabo una observación internacional sobre el proceso judicial contra Yanine Áñez y otros 8 imputados acusados de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Dicha observación se realiza en el marco de las normas y estándares internacionales aplicables, con énfasis en el debido proceso y en las garantías judiciales. La observación internacional fue solicitada por el gobierno a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y aceptada por las partes y el órgano judicial. La misión técnica hará público un comunicado, dice, respecto de sus observaciones al proceso una vez que la sentencia haya sido emitida y leída en su integridad. Es lo que han dicho desde el juzgado, de los miembros del juzgado, que en unos días nada más harán lectura íntegra de la sentencia y posterior a esa lectura, esta comisión, la Misión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hará también público un comunicado sobre todo lo que han visto en el marco de este proceso. Cecilia. Sí, Cecilia, en este momento nos encontramos con el doctor Aldo Michel, es uno de los impulsores de este juicio, que nos va a comentar un poco más sobre lo que ha ocurrido hoy día y también la determinación. Muy buenas noches, doctor. Por favor, no hay satisfacción con el... Un precedente, lo que puede significar obviamente el caso Golpe 1. ¿Es así, doctor Balda? ¿Y cuáles serían las implicancias de este precedente en el caso denominado Golpe 1 de aquí en adelante, después de haber conocido la sentencia el día de hoy? ¿Por qué se tiene una sentencia en el caso montaje procesal Golpe 2 y no en el caso Golpe 1? Porque no existen pruebas. Yanine Áñez jamás cometió un acto terrorista. Asumió un desafío histórico que la democracia se lo demandaba, porque el señor Evo Morales renunció tras conocer el informe de la OEA, que preliminarmente había determinado como resultado manipulación dolosa del resultado electoral. Y quiero hacerles conocer una carta que, como bien decía el dictador, que este pueblo no tiene memoria, cuando en realidad el 10 de noviembre del 2019, y este libro es de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Luis Arce Catacora le presentaba su renuncia a Evo Morales. Y la última parte de esta nota dice: la actual coyuntura política, tras un irresponsable trabajo del órgano electoral plurinacional, hace necesaria la pacificación del país. No podemos desconocer que si la Fiscalía archivó el caso fraude, no existió, solamente que lo encubre. Y el hecho de que esté siendo condenada no significa que sea culpable, significa que la justicia está operando como el brazo opresor, como un arma letal. Ya ha cobrado antes vidas. Y en este caso, la defensa, como bien decía el doctor Nina, no puede uno atacarse a los abogados, coincido plenamente, pero en el ejercicio de nuestra defensa nos concentraremos ahora, cuando ya termina este episodio de tortura judicial, en recobrar la libertad de la presidenta. Seguramente van a desencadenar todos los otros procesos que tienen pendientes en la Asamblea Legislativa, van a querer convertirlos en procesos ordinarios. Que no nos extrañe que la persecución recrudezca, que vaya a demostrar este sistema político toda la violencia estatal que puede ejercer. Esto puede dejar un precedente no solamente nefasto, sino este tribunal ha marcado una sentencia, pero de muerte a la democracia, al Estado de Derecho, porque con ello ha menoscabado por completo una conciencia colectiva de lo que todos sabemos que es lo que ha ocurrido. Doctor Nina, los procesos pendientes, como el caso Golpe 1, por ejemplo, y además de otros, ¿van a seguir en la justicia ordinaria en su criterio o se van a ir a un proceso de corte, es decir, a un juicio de responsabilidades? Bueno, a ver, actualmente el caso Golpe de Estado 1 está en la etapa preparatoria. Hay una ampliación de 3 meses de etapa investigativa, pero se debe marcar lo siguiente. Durante la etapa preparatoria se ha pedido un requerimiento al Tribunal Supremo de Justicia, asimismo al Tribunal Supremo Electoral, para lo siguiente: si nos informe si existe una sentencia ejecutoriada por el delito de fraude electoral. El Tribunal Supremo ha respondido: no existe tal sentencia. Ahora bien, el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado en su informe también que no existe el delito de fraude electoral. En ese entendido, la Constitución Política del Estado
garantiza a todos los bolivianos y bolivianas la presunción de inocencia. Es decir, que no se puede acusar a ninguna persona de la comisión de un hecho ilícito sin que haya una sentencia ejecutoriada que adquiera calidad de cosa juzgada. En ese entendido, se ha demostrado que ha habido un móvil, el 2019, un móvil para generar zozobra en el país. Es decir, y este móvil ha sido utilizado bajo un concepto bien digitado, fraude electoral, que engloba todas las elecciones. Y es de evidencia bajo el principio de verdad material que nos hace a todos los bolivianos y bolivianas que si hubiera habido algún acto irregular en las elecciones del 2019, el resultado en las elecciones del 2020 hubieran reflejado lo mismo, pero la realidad nos dice que el MAS ha terminado ganando las elecciones del 2020. En ese entendido, ese móvil de fraude electoral ha servido para motivar y denostar o lesionar lo que es el Estado Social Democrático de Derecho. La marcada diferencia está que el término de democracia es un término obsoleto que ya hemos superado. Ese término se utilizaba en las constituciones liberales. Ahora estamos en un Estado Social Democrático de Derecho que engloba muchos derechos fundamentales, incluso de los trabajadores, ¿no? En ese entendido, lo que se ha realizado con esta sentencia es proteger ese bien común de la paz social de los bolivianos, porque de acá para adelante todos los bolivianos expresan mediante el voto quién va a dirigir las riendas de un país. No se puede eso establecer con 3 o 4 personas como lo han hecho en la Universidad Católica. Eso no es permitido en nuestro país. En ese entendido, he ahí la marcada jurisprudencia y la marcada el jus punendi del Estado que dice a los ciudadanos quién atente contra el Estado Social Democrático de Derecho, lógicamente va a ser juzgado por la vía ordinaria. Bien. Ahora bien, tenemos también que enfocarlo en lo siguiente, y es muy importante este tema, el juicio de responsabilidades o la justicia ordinaria. Lógicamente, a estas personas que irrumpen de manera ilegal la democracia o el Estado Social Democrático de Derecho, no les puede corresponder un juicio de responsabilidades. Lo ilegal no puede ser legal. Y eso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, ha modulado este extremo. En ese entendido, bueno, los procesos van a continuar y Sencata, Sacaba, Guayani van a obtener justicia porque la principal acusada sobre estos hechos ilícitos va a estar en el banquillo de los acusados. No bien, va a ser como el 2003 doctor Nina, de Gonzalo. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Para finalizar, muy breve, por favor, doctor Balda. Juicios contra la expresidenta Yanine Áñez, pero que van a continuar. Sencata Sacaba, por ejemplo, en vía ordinaria. Es lo que nos acaba de decir. Los juicios que tengan que investigar, encontrar los responsables de hechos de violencia y violación a los derechos humanos. Bueno. Sería absurdo cuando no se ha sentado el señor Evo Morales ante un banquillo de la justicia, cuando él antes de renunciar ordena que sus hordas de violencia, las milicias armadas, cuiden el proceso de cambio. Y es por eso que la zona sur, el 10, el 11 y el 12 de noviembre de la ciudad de La Paz casi se incendia. ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de Evo Morales, de Zabaleta y de Álvaro García Linera, lo han declarado los generales. Sabemos quiénes han cometido un golpe cuando han desconocido la voluntad de toda una nación el 21 de febrero del 2016, cuando producto de un fallo inconstitucional del Tribunal Constitucional, ese es el modus operandi de este sistema político que habilita por una cuarta vez consecutiva a la repostulación de quien ya no ejercía como presidente, quien se convirtió en ese momento en un dictador. Lo que se está haciendo contra Yanine Áñez es un acto de venganza y vamos a demostrarlo en todas las instancias. Y solo Dios dura para siempre. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Balda. Gracias también al doctor Nina. Nos han acompañado esta noche con las primeras repercusiones en el marco de la sentencia que acaba de salir en el proceso denominado Golpe de Estado 2, Cecilia. En este momento continuamos nosotros en la calle Yanacocha, donde se instala este juicio. Vamos a hablar en este momento con el abogado. Hace rato le estábamos consultando. Doctor, disculpe, una consulta, por favor. ¿Cuál va a ser el paso ahora? ¿Cuál es la medida que ustedes van a tomar? Nosotros estamos esperando que el Ministerio Público y la Procuraduría emplacen inmediatamente una apelación para
plantear la pena máxima para la señora Áñez de 15 años y también para militares y policías. Nosotros vamos a seguir movilizados y vamos a exigir también que el tribunal juzgador remita todos los obrados, todas las actuaciones, los testimonios, todos los antecedentes al Ministerio Público para que se abra una causa sobre los otros responsables que han surgido a partir de las declaraciones y de la presentación de prueba. Este es el caso del señor Mesa, del señor Camacho, del señor Tuto Quiroga, que han sido mencionados en este proceso. Nosotros queremos que, como corresponde a la norma, el tribunal juzgador remita una recomendación al Ministerio Público para que abra causa. Es responsabilidad del Ministerio Público, del fiscal Lanchipa, del fiscal Alave, proseguir esto. Esta sentencia, este momento, tiene que ser el detonante para que no se postergue más la continuidad de otros procesos como el primero, por sedición, terrorismo, por actos contrarios a los derechos humanos que ya están en la Fiscalía durmiendo. Es hora también de que el fiscal Alave, el fiscal Lanchipa, traigan a declarar al señor Fernando Camacho, que debió estar procesado junto con la señora Áñez, que debió estar ya cumpliendo una detención preventiva. Hace 16 meses que el señor Camacho no declara, se ha convertido en una amenaza pública. En ese sentido vamos a ser incesantes con las organizaciones, con nuestro comité impulsor. Perfecto, Juan Carlos. Cecilia, ¿tiene alguna consulta tal vez desde estudio? Y sobre el caso Golpe 1, denominado Golpe 1, agradecemos obviamente que nos pueda atender. En instantes vamos a leer lo que dice el gobernador de Santa Cruz en torno a la sentencia, pero la consulta es, el delito de sedición ya se eliminó de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo puede continuar entonces por esta vía el caso denominado Golpe 1? A ver, el caso denominado Golpe 1, que es la matriz principal de este procesamiento, de esta investigación que todavía radica en el Ministerio Público, tiene dos tipos penales además fuertes. El principal, el tipo penal por terrorismo, son 20 años por terrorismo, pero además ha posesionado el acto de conspiración, que es un tipo penal también que debe concurrir. Y a este proceso debe volverse a emplazar la declaración del señor Carlos Mesa, la comparecencia definitiva del señor Fernando Camacho, que debió estar cautelado junto con la señora Áñez. No nos olvidemos que la primera cautela, la primera acción preventiva se tomó en marzo del pasado año contra la señora Áñez, sus ministros y otra gente. ¿Por qué no se lo trae el señor Camacho aquí a La Paz a declarar? ¿De qué privilegio goza? El proceso denominado Golpe 1 entraña en sus tipos penales la posibilidad de ir adelante. Reitero, hay un tipo penal fuertísimo como es el de terrorismo, que tiene 20 años de pena. Veamos, por favor. Los 21 días no fueron un golpe de Estado, fue el despertar de los ciudadanos para salvar la democracia. El abuso de la justicia masista al condenar a la expresidenta Yanine Áñez no cambiará en nada esa verdad. Fue fraude, no fue golpe. #Bolivia. Luis Fernando Camacho acaba de tuitear esto y también a través de sus otras redes compartirlo. La justicia actuó como brazo operativo del MAS, organizó un proceso ficticio para desconocer la lucha legítima de todo un pueblo en contra del fraude electoral de Evo Morales. Este es el tuit completo de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Un comunicado que ha publicado el Ministerio de Gobierno dice: informamos al pueblo boliviano que el Tribunal Primero de Anticorrupción de Sentencia dispuso por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, el caso denominado Golpe 2, la sentencia de la ex senadora Yanine Áñez, dice 10 años en Miraflores, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Calimán, 10 años en San Pedro, excomandante general de la Policía Vladimir Calderón, 10 años en San Pedro, excomandante de las Fuerzas Armadas Jorge Elmer Fernández Toranzo, 4 años en San Pedro, ex jefe del Departamento Tercero de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana, 4 años en San Pedro, excomandante del Ejército Pastor Mendieta, 3 años en San Pedro, ex jefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, 2 años en San Pedro. De esta manera, el pueblo boliviano da un paso más a la búsqueda de la justicia por los lamentables hechos suscitados en la gestión 2019, cuando se produjo una ruptura constitucional que derivó en una crisis social y política con violaciones constantes a los derechos humanos y masacres. Es lo que acaba de publicar también este comunicado el Ministerio de Gobierno, dando relación de cuánto se ha sentenciado a cada una de estas personas procesadas en este caso.
Se consuma un atropello más, dice, y lo vamos a ver por favor, de la justicia corrupta. El movimiento al socialismo y su justicia corrompida acaban de dar una nueva estocada a nuestro sistema democrático judicial con un vergonzoso fallo que solo pone en mayor evidencia la falta de independencia de los poderes del Estado. El pueblo de Bolivia y el mundo entero saben la verdad de lo acontecido en el 2019 cuando Evo Morales y sus cómplices cometieron el monumental fraude electoral y huyeron cobardemente del país. En el 2019 hubo una cadena de renuncias y respetando la sucesión constitucional, Yanine Áñez asume legal y legítimamente la presidencia. La sucesión constitucional fue avalada por el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional y la comunidad internacional. La mentira descomunal que intenta imponer el MAS no la cree nadie. Los fallos y procesos de la justicia sometida están totalmente viciados y solo son una venganza contra el pueblo boliviano que defendió la democracia de quienes nos hicieron fraude y escaparon a México. Denunciamos ante la comunidad internacional, dice el Comité Pro Santa Cruz, y ante los organismos mundiales de justicia y de derechos humanos, la ignominia, el abuso, atropello, la persecución política, la violación a las leyes, a la constitución política del Estado y a los tratados internacionales del gobierno del Movimiento al Socialismo y la justicia boliviana con esta condena contra una presidenta inocente. Firmado el directorio del Comité Pro Santa Cruz y emitido hace algunos minutos nada más, obviamente desde Santa Cruz, luego de conocerse esta sentencia de 10 años contra el expresidente Yanine Áñez. Esas fueron las repercusiones de lo que fue la sentencia de Yanine Áñez, de 10 años de cárcel como sentencia por el caso del juicio denominado Golpe 2. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de los diferentes abogados? El representante de Yanine Áñez y también el abogado de Lidia Patti, quienes hablan al respecto de la sentencia en contra de Yanine Áñez, además de los principales pronunciamientos del ministro de Gobierno y expresidentes de Bolivia y otras autoridades. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto frente a la sentencia que recibió Yanine Áñez.